sigo la voluntad de Dios. Yo quiero ser y parecerme a Jesús. Ahora tus hijos van a querer ser y parecerse a ti. Entonces esta sociedad va a cambiar. Ya no es una sociedad marcada por la mentira, ya no es una sociedad marcada por la venganza, ya no es una sociedad marcada por la traición, por la rabia, por el enojo, por el diente, ojo por ojo, diente por diente, sino una sociedad marcada por el amor, por la bondad, por la misericordia, por el respeto. Entonces qué bueno es cuando nosotros desde nuestro espacio podemos influenciar con el modelo de Jesús. ¿Sabes? Más allá de una doctrina, más allá de una fe religiosa, es una vida. Jesús como modelo, quiero que hoy aprendas de Jesús como modelo y ejemplo de misericordia. Aprendimos como modelo y ejemplo de obediencia y amor al Padre, como modelo de amor al prójimo, y ahora Jesús como modelo y ejemplo de misericordia. La misericordia de Jesús se manifestó de manera muy especial a través de la compasión por los pobres, los enfermos, los marginados de la sociedad. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, podemos ver ese ejemplo de amor, de bondad y de misericordia. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Hablamos cuando Jesús sana a aquel hombre leproso. Vemos cómo el poder, la bondad y la misericordia se acercó a la vida de aquel hombre. En este texto podemos ver a un hombre que tenía lepra. Despertó la atención y la compasión del Señor. En el primer contacto con él, se volcó a sanarle. Vemos que su labor pastoral estaba llena de bondad en cada una de sus acciones. Su bondad estaba ahí en cada una de sus acciones. Esta actitud de nuestro buen pastor nos enseña que la verdadera misericordia nace en el corazón y luego se evidencia en la práctica. Quiero que prestes atención a esto. Nace en el corazón y luego se ve en la práctica. Mucha gente practica la misericordia, pero no nace del corazón del hombre. Mucha gente tiene actitudes de bondad, pero no nace del corazón. Y ya vamos a ver más adelante. Existen muchos que practican las buenas obras como parte de una vida religiosa. Los hace sentir bien, pero esta carece de la verdadera misericordia. Misericordia es el tener el corazón del hombre por la miseria humana. Es tener el corazón de Dios, por la miseria humana. Es tener en el corazón, tener esa sensibilidad por la miseria humana. No por parecer misericordioso, sino por ser misericordiosos. Muchas veces se pretende hacer obras de misericordia, pero al mismo tiempo su corazón carece de ellas. Con esta actitud errónea no se logra seguir el modelo de Jesús como modelo de vida, sino que actuamos como religiosos del tiempo en que Jesús también caminó, que tenían una apariencia de piedad, pero estaban privados de amor y de compasión por su orgullo espiritual. Muchas veces nos acercamos a la gente, pero nuestro corazón no está rendido a ellos. Yo quiero confesarles algo. Cuando empezamos nosotros con el trabajo de los niños, allá en Coropo, cerca del llenadero de gas, algunos están aquí de ese lugar, que nos pueden conocer hace más de 8 años, no éramos pastores aún. Estábamos en ese lugar y muchos niños se acercaban. A las 9 de la mañana era probable que muchos niños ni siquiera se habían bañado. Pues también hay carencias de agua en el lugar, en el sector. A lo mejor muchos niños ni siquiera habían ido a ese espacio para buscar el agua, o sencillamente el descuido y la falta de atención de los padres hacían que esos niños se acercaran como ellos estaban. Y se acercaban esos niños y nos abrazaban. Y quiero confesarles que hace 8 años cuando me abrazaban, muchas veces yo sentía cierto rechazo. Yo los abrazaba. Iba a atenderles, iba a tener una actitud de misericordia, íbamos a prepararle una sopa por creer que estábamos haciendo lo correcto, pero en mí no había un corazón misericordioso.
Había una actitud que rechazaba. Yo veía como mi esposa los abrazaba, se dejaba ver guindar por ellos. Y yo decía, ¿cómo lo hace? Para mí era difícil amarles de manera genuina. Pidiéndoselo al Señor, yo decía, Señor, yo necesito amar a estos niños como mi esposa los ama, como tú los amaste, de manera sincera, donde no exista rechazo por ellos. Pero al parecer nosotros actuamos con misericordia como parte de una actividad. Actuamos con misericordia como parte de un programa. Somos parte del ministerio de compasión, entonces sabemos que debemos llevar y llevar unas arepas a los ancianos, unas arepas a los enfermos, unas arepas a los que están presos, pero nuestro corazón está lejos de ellos. Sí servimos, pero nuestro corazón está lejos de ellos. Ahora yo no te estoy juzgando, ni estoy juzgando a nadie, yo solamente te estoy pidiendo que revisemos nuestra verdadera actitud. Si tu actitud es correcta, si tu corazón es cónsono con tu acción, gloria a Dios. Pero Dios lo que quiere es que en nuestro corazón nazca primero la actitud de misericordia. Y después viene la acción de misericordia, donde tú te volcas a dar el servicio por la misericordia. ¿Sabes? Entonces, es tener el corazón de Dios por la miseria humana, porque tiene una necesidad. ¿Será que tenemos el corazón de Dios en esos momentos? Muchas veces pretendemos hacer obras entonces de misericordia, pero nuestro corazón carece de ellas. Con esta actitud errónea no nos parecemos a Jesús como modelo de vida, sino que actuamos así, privados de amor y de compasión por el orgullo espiritual. El Señor desea que vivamos una actitud de fe, que obre a través del amor como discípulos de Jesús. En una oportunidad me tocó conocer a un político y estar ahí muy cerca de ellos. Y estando en Puerto Cabello en una campaña política, un gobernador, estando ahí cerquita de ellos, él, después que terminó de saludar a las personas y abrazar a las personas, se montó en su carro. Y me decía alguien que era procurador del Estado que estaba en el mismo carro con ellos. Y me decía que agarró un pote de alcohol y empezó a desinfectarse. Porque en ese momento no estaba el COVID, que quizás hoy día hemos sido obsesivos con el alcohol, ¿verdad? Y bueno, pero porque había un motivo, ¿verdad? Porque hay el motivo que nos mandaron, la Organización Mundial de la Salud dice que el alcohol, pero en ese momento no existía, te estoy hablando hace más de 20 años. Y ese hombre se bañaba de alcohol. Y aparentemente él tenía una actitud de misericordia. Acababa de abrazar al pueblo porque era un hombre generoso y amoroso. No, era un hombre falso que fingía piedad, fingía amor. Ahora, Dios habla a la iglesia y nos enseña a la iglesia, nos enseña a los discípulos de Jesús. En nosotros hay amor, en nosotros hay una actitud de misericordia que nace en el corazón de Dios como ejemplo de vida, o solamente saludamos a los que son agradables a nosotros. Pero aquel que quizás el desodorante se le olvida, oye, a ese ni siquiera lo abrazo, ¿verdad? Porque tiene una condición, no lo abrazamos. Qué importante entonces aprender de Jesús como ese modelo de vida para nosotros. Vemos la enseñanza de Jesús que nos señala que toda la obra legítima de caridad se establece primero en el corazón y luego se manifiesta en la práctica. Vemos este ejemplo en Marcos 8, capítulo 8, versículo 2. Dice que teniendo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Esto habla de nuestro Señor. Cuando dice tengo compasión, es un sentimiento de amor práctico. Él sentía una compasión real, es amor práctico. Esto demuestra esa gran sensibilidad y percepción del buen pastor. ¿Sabe cuántas veces oíamos que las personas decían, bueno, la gente tiene que aprender a orar y a procurar su bendición? La gente no puede esperar todo de la iglesia ni del pastor. La gente tiene necesidades, pero bueno, que ore. Ora. Entonces visitábamos a los enfermos, visitábamos a la gente que tenía necesidad y le decíamos, yo vengo hoy a darte una palabra de fe y de esperanza. Quiero que aprendas a orar por tu provisión.
Quiero llenarte de fe para que Dios pueda cubrir todas tus necesidades. Ajá. Pero aquella persona que no tenía fe, aquella persona que no conoce al Señor, te diría, ajá, pero ¿cómo lo hago? Si lo que tengo es hambre. Ayúdame. Dame una demostración de misericordia. Muéstrame el amor de Dios a través de tus acciones. Muéstrame el amor de Dios a través de los hechos, que nació primero en tu corazón y fuiste volcado en misericordia y tendiste la mano. Ahí se presenta Dios, el Señor, como un modelo de misericordia para nosotros. Es más fácil dar la palabra. Es más difícil meternos la mano en el bolsillo. Es más difícil sacar de la alacena la última línea que te quede. Gloria a Dios por mi esposa que nos enseña y me enseña a nosotros como familia. Que aún quedando la última, dice, bueno, Dios sabrá, ¿verdad? Y ahí, ay, pero Dios nos enseña a ser cada día más como Él. Más como Él. Más lleno de bondad y misericordia. Más con un corazón genuino y verdadero. ¿Sabes? Ese modelo no se puede perder de nuestras vistas. No podemos perder el modelo de misericordia del Señor. Podemos ver cómo nuestro Señor no solo se quedó en un mensaje teórico. Su verdadero amor se tradujo en una preocupación sincera, no solamente por las necesidades espirituales, sino también por las necesidades físicas y materiales. Esto nos habla de que no puede existir un ejemplo de evangelio que no lleve consigo una acción de compasión y de misericordia. Hablábamos en estos días con unos pastores y cuando les contábamos que la iglesia sale, que tiene actividades, ellos decían, nosotros tenemos más de 40 años y nunca hemos salido a la calle. Creo que hemos hecho algunas campañas en algunos momentos, pero nosotros no salimos a las calles. Y mucho menos tenemos actividad con los niños. Yo decía, Dios mío, decía dentro de mí, no se lo dije a él, pero decía dentro de mí, ¿de qué compasión estamos hablando? ¿Qué modelo de evangelio estamos presentando? Un evangelio que no se volca a la misericordia y a la compasión. Es un evangelio que va separado de la realidad de Dios. No podemos vivir una vida espiritual como un simple elemento devocional. Debemos llevarlo a principios aplicables a la vida material. De no ser así, solo vivimos una vida, no vivimos una vida, conforme al modelo de Jesús. Tenemos que preocuparnos por compartir los bienes materiales que poseemos, los cuales por su gracia son suministradas por Dios de manera temporal, para que seamos buenos y mayordomos y administradores. Y digo de manera temporal porque no son eternos, no nos los vamos a llevar, ¿verdad? Todo lo que aquí poseemos queda aquí. Dios quiere que seamos buenos administradores. ¿Saben? Mucha gente quizás no prospera porque su corazón está lleno de egoísmo, de avaricia. Y quizás esa falta de liberalidad en el dar, en el atender la necesidad del otro, pues refrena la bendición de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que tengamos corazones compasivos. Dios quiere que tú puedas impactar el círculo donde tú te desenvuelves, la zona donde tú puedes impactar. ¿Sabes? Debemos ser una iglesia volcada a la misericordia, ayudar al que lo necesite. Yo creo que solo así podemos ser prosperados también y bendecidos. En lo práctico, en un elemento práctico. Qué bueno que podamos atender la necesidad de la iglesia, pero ¿será que con la misma diligencia tú atiendes la necesidad de tu vecino, la necesidad de tu hermano? ¿Será que tú estás viendo quizás desde cuando usa el mismo pantalón, la misma camisa solo para criticarle? O quizás eso ya en tu corazón está allí como una necesidad para ayudar a otro, porque sabes que no tiene quizás mucha ropa. Porque quizás sabes que está pasando por una necesidad y solamente te quedas allí observando para juzgar, para criticar, pero no estamos copiando el modelo de Jesús. Necesitamos ser y no parecer. Ser y no parecer. Dice que debemos preocuparnos por compartir los bienes materiales que poseemos, porque llegará un momento que dejarán de estar. Debemos ser esos buenos mayordomos y administradores. Debemos recordar que mientras vivamos en este mundo, existen necesidades materiales, como comer, vestir, que inevitablemente debemos atender y adquirir una visión integral del Evangelio. Nos ayuda a ser sensibles. Cuando tenemos una visión integral, nos ayuda a ser sensibles de las necesidades de nuestro entorno.
a la medida de nuestras posibilidades, obviamente. Nos veremos impulsados a compartir con aquellos que tienen más necesidad. A medida de nuestras posibilidades, nos veremos impulsados a atender la necesidad de los demás. ¿Sabe qué maravilloso que este mundo fuese así? ¿Sabe qué bonito cuando vemos los ejemplos de los discípulos de Jesús? Una de las características dice que cuando vino el Espíritu Santo estaban todos reunidos. ¿Y todos tenían qué? Todas las cosas. ¿Qué? Ustedes que conocen la Biblia, ¿cómo tenían todas las cosas? En común. Tenían todas las cosas en común. Dice la Biblia que compartían todas las cosas y tenían todas las cosas en común. Debemos compartir con aquellos que necesitan. Recuerden que existen ofrendas que no son aceptables delante del corazón de Dios. ¿Saben que hay ofrendas que no son aceptables dentro del corazón de Dios? Porque estas pueden estar cargadas de motivaciones egoístas. ¿Sabes? Esta falsa actitud religiosa busca siempre un interés personal, mientras que el modelo de Jesús es totalmente desinteresado. Te pregunto hoy entonces, a ti hermano que estás sentado allí, ¿cuáles son las motivaciones personales de por qué servirle a Dios? ¿Será que las motivaciones por las cuales sirves es para poder aprender del modelo de Jesús, para fortalecer la vida también de otros? ¿O es que solamente estás interesado en que el Señor te sane, te bendiga, te ayude, te restaure? ¿Solamente estás pensando en tener un Dios ahí cercano para que tu vida sea una vida bendecida, prosperada en todos los aspectos? ¿O es que tú quieres ser libre, prosperado para también ser un instrumento de bendición a otros? ¿Será que queremos aprender de lo que el Señor nos enseña en su palabra solo para demostrarle a otros cuánto sabemos de lo que hemos aprendido? ¿Para llenarnos de orgullo, de altivez, aún altivez religiosa? ¿Para demostrar cuánto hemos aprendido de la Biblia, del conocimiento teológico? Pero lejos de estar, de que esos conocimientos puedan ser un instrumento real, palpable, práctico para el servicio de otros. Tú no lo vas a hacer para sentirte bien. Tú lo vas a hacer porque es parte de lo que el Señor establece como modelo y ejemplo para la vida del cristiano. ¿Sabe? Jesús también nos presenta otra característica como modelo. Y quiero que lo anotes allí. Si no lo anotaste, grábalo ahí en tu corazón. Jesús como ejemplo de tolerancia. ¿Cuánto nos cuesta ser pacientes y tolerantes? ¿Verdad? Pero en Jesús, ¿cuánta paciencia hubo para que tú estuvieses hoy aquí? ¿Será que todo lo que hoy somos era lo que éramos en el pasado? ¿O Jesús fue paciente y aún es paciente para con nosotros cuando fallamos una y otra vez? Jesús es un modelo de paciencia, de tolerancia. Ese buen pastor bueno, con ese pastor benévolo y condescendiente, que en realidad nos soporta más allá de los límites de nuestra impaciencia. Y no puede ser menos si en su corazón está lleno de compasión y de amor. En Marcos capítulo 10, versículos 37 y 38, dice, y ellos dijeron, miren lo que dijeron estos dos discípulos atrevidos. Estos dos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Observando esta escena bíblica, suponemos que los discípulos de Jesús querían asegurar su gloria en el reino futuro. Y para hacerlo, ¿qué mejor manera que pedírselo al rey? Jesús pudo haberse molestado por esa acción tan atrevida, por esa propuesta, pero sabiendo que no habían entendido nada, o muy poco, entonces decide hablarles. Les habla con una actitud compasiva, una actitud, ¿sabe?, tolerante y paciente. Una actitud tolerante y paciente. Y les habla y les enseña a corregir esa actitud egocéntrica, pues él entendía la fragilidad del ser humano y les hizo ver su error. ¿Y sabe qué les dice? No sabéis lo que pedís. Aquel que quiera ser el primero en el reino deberá ser el último y el siervo de todos en el reino presente. Aquel que quiera hacerse el primero
deberá hacerse ¿qué? El último. O sea que de manera paciente, amorosa, tolerante, los entiende. Entiende que son seres humanos carentes de quizás esa visión espiritual que él trataba de infundirles, pero no entendía. ¿Cuántas veces nosotros nos llenamos del mismo orgullo, de la misma altivez, por un don que ni siquiera es nuestro, con un don que Dios nos dio, ni siquiera es nuestro? Él nos lo da para que lo administremos y para que perfeccionemos el cuerpo de Cristo en amor y para que cada día seamos mejores. Pero Él aún, sabiendo que estamos tomando esos dones que Él nos ha repartido, Él es paciente y tolerante con nosotros. Pero hoy en día llama la atención que en este mundo está cada vez más más tolerante al pecado. Cada día el mundo en que vivimos está más tolerante al pecado. Pero vean en contraposición que son más tolerantes al pecado, pero son menos tolerantes a las personas que lo cometen. ¿Saben? Me llama la atención, yo me recuerdo todavía un día de una protesta, cuando un hombre se metió en medio de una protesta del gobierno. Dice que hubo gente o alguien de la oposición, todavía no está claro. Lo que sé es que en medio de la protesta lo quemaron vivo. Porque quizás hizo lo que no era correcto para alguien, ¿verdad? Para un grupo determinado. Fue intolerante, la gente era intolerante a los pensamientos, a la forma de actuar. ¿Veis cómo familias se han dividido porque se vuelven intolerantes a la forma de pensar? Intolerantes. Este hombre fue quemado porque no toleraban que estuviese en un lugar donde había gente de la oposición, de su oposición política. No te estoy diciendo que sea de un lado o del otro, de su oposición como político. Y lo quemaron vivo. Entonces, en este mundo es extraño. Cada día son más tolerantes al pecado, pero menos tolerantes a los que lo cometen. ¿Saben? No soportamos las diferencias. En matrimonio se muestra claramente esto. En el matrimonio de hoy no se soporta a lo más mínimo las diferencias conyugales, siendo la intolerancia una de las mayores causas de divorcio. Demuestra entonces cómo somos abiertos cada día más al pecado, pero intransigentes con las personas que lo cometen. Hay dureza en el corazón de los hombres. ¿Saben? Las mujeres dicen, no, yo no perdono nada. Ya, si él lo hizo, se me va. Cualquier error que sea, ya no soportamos nada. La misericordia, la tolerancia, la paciencia, ya no forma parte de una virtud. ¿Saben? Dios desea que seamos tolerantes, que seamos pacientes, que veamos como ejemplo de paciencia a nuestro Señor, que en los momentos de mayor agonía en su vida en los momentos de mayor agonía, que como ejemplo tenemos el momento de la crucifixión. Vemos en Marcos 15:32, remontándonos en ese momento, contemplamos uno de los sucesos que conmueve profundamente cuando vemos que los que eran crucificados juntamente con Jesús se atrevían a insultarlo. Vean ese momento tan tremendo. Jesús en la cruz tenía a ambos bandidos de cada lado, y aún en ese momento uno de ellos se atrevía a insultarlo. Estaba siendo condenado. En ese momento estaba siendo condenado Jesús por el perdón de sus pecados, por la vida de ellos. Y aún así estaban endurecidos sus corazones, intolerantes. Pero admirable fue que en esos momentos de máximo sufrimiento, donde el buen pastor continuó revelando su gran compasión por el prójimo. Dice, pero hay una realidad que no podemos negar, que en el periodo de sufrimiento es cuando se prueba y se hace difícil soportar, es cuando el gozo se ve empañado por nuestros sentimientos, la paciencia, la tolerancia es puesta al límite, la fe es probada al extremo y la fidelidad a Dios es más difícil de mantener. En los momentos de dificultad, donde necesitamos poner y pedirle a Dios que nos llene de paciencia, de tolerancia, que aumente nuestra fe, porque es en ese momento donde se nos hace difícil soportar, se nos hace difícil entender, se nos hace difícil ser pacientes, se nos hace difícil tolerar aún al pecador,
no compartir el pecado, pero sí tolerar y entender que son personas que están ciegos y que no le ha resplandecido quizás la luz del Evangelio como ha pasado en tu vida. Debemos en ese momento entender que es allí donde necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a llenarnos de paciencia y tolerancia, porque esos atributos de Dios son puestos al límite. La fe es probada al extremo. Observamos entonces como al contrario se manifiesta la queja constante, el resentimiento. Ellos piensan que solo ellos sufren y que no se lo merecen. Hay gente que cree que lo que están viviendo no se lo merece. Es que yo no me merezco esto que estoy viviendo. Ahora yo creo que el modelo que Jesús nos enseña, que aunque no se lo merecía, Él estaba allí lleno de paciencia, de amor y tolerancia por el que le había agredido y le había afectado. Nosotros, aunque no nos merezcamos lo que estamos viviendo, quizás tenemos que tener corazones compasivos y pacientes, misericordiosos por aquella persona que comete el error. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Con la ayuda del Señor y estableciendo a Jesús como modelo, esa es la manera de seguir. ¿Saben lo que pasa? Que tenemos mucho del modelo del hombre metido en nuestra mente. Y se nos hace difícil ser bueno con quien ha sido malo con nosotros. Se nos hace difícil ser paciente con el que nos hace daño. Para nosotros es más fácil ser bueno con el que es bueno con nosotros. Pero qué difícil se hace ser bueno con el que nos ha agredido. Ser tolerante, ser paciente con el que nos ha hecho daño. Ahora, ¿pero de qué modelo estamos hablando? ¿O qué fe estamos viviendo? ¿O cuál es el modelo que perseguimos? ¿El modelo del hombre en ocasiones que se adapta a lo que yo siento? ¿O el modelo de Jesús que se contrapone aún a tus propios deseos? Yo creo que ese es el que nos hace mejores personas.